Hola apreciados maestros y maestras, soy Olga Lucía Zárate, coordinadora de competencias ciudadanas y programas transversales del Ministerio de Educación Nacional. Lo primero que hay que decir es que la Cátedra para la Paz es un reto para el Ministerio de Educación y para el sector educativo. Nosotros desde el año 2004 ya venimos implementando acciones que promueven la paz y la convivencia en el aula y en las otras instancias del establecimiento educativo. Es un reto porque significa que no vamos a dar un retroceso en eso que el país ha ganado durante estos últimos 10 años en el marco de las competencias básicas ciudadanas y de las competencias básicas de lenguaje, comunicativas y científicas. Entonces, implementar lo que la ley establece como una cátedra para la paz para nosotros es un reto en orientar a los establecimientos educativos y particularmente a ustedes docentes en que sepan que lo que ya vienen haciendo en el marco de las 9 áreas obligatorias y en la enseñanza obligatoria dentro de sus colegios es donde tienen cabida los retos de la Ley de Cátedra de Paz. No queremos que se genere una orientación adicional, sino darles claridad en cómo en aquello que vienen haciendo ya contribuye a la formación de la paz y la convivencia en el país. Colombia es un país pionero en el mundo en diseño de orientaciones curriculares y de lineamientos para la formación de ciudadanía. Fuimos de los primeros países en la región que se atrevió a hablar de la convivencia y la paz, cómo debería enseñarse y cómo debería evaluarse en el aula. Así que Colombia no tiene ausencia de lineamientos, tiene una gran riqueza de lineamientos curriculares. Están los lineamientos de cívica y ciudadanía, los lineamientos curriculares de valores y ética que están vigentes todavía en el marco de la Constitución Nacional y por supuesto los estándares básicos de competencias ciudadanas. Implementar esto en el aula entonces quiere decir que tenemos que hacer un zoom, si se quiere, a lo que esos lineamientos y esos estándares dicen y estamos trabajando en esa vía. Estamos de la mano con quienes nos ayudaron a construir los estándares de competencias ciudadanas, por ejemplo, y discutiendo con otros colegas del gobierno cómo llevar, por ejemplo, la historia del conflicto armado a las aulas de manera responsable, cómo hacer que los estudiantes se interesen más por conocer qué es lo que ha generado el conflicto en Colombia, pero que no se queden ahí, sino también que puedan desarrollar en el marco de las ciudadanas habilidades para resolver conflictos en el aula. Hay conflictos que son mediables, hay conflictos que no se pueden mediar. Y para los maestros eso siempre ha sido un reto. Y esta es una oportunidad para que eso que ya está establecido en los estándares, los maestros sepan cómo se va a hacer, particularmente grado a grado, y estamos haciendo un énfasis en las áreas del lenguaje y un énfasis en las áreas de ciencias sociales y ciencias naturales. Debe estar articulado con los estándares básicos de competencias y entre esas las ciudadanas sin duda alguna, porque esto no puede ser un tema de 2 horas a la semana, porque esto tiene que competir a todos los maestros y maestras de la escuela y a toda la comunidad educativa, inclusive a los estudiantes. Construir paz no se hace desde un pizarrón en un aula. Construir y formar para la paz involucra a toda la escuela y además involucra ejercicios prácticos, proyectos que los estudiantes desarrollan, proyectos de aula o proyectos que involucren a toda la escuela. Además de los temas que están establecidos en la cátedra, lo que nosotros hemos hecho énfasis es en algunos asuntos que le interesan al país, en un marco de acuerdo posconflicto o no. Esos temas en los que les hemos hecho énfasis salen de discusiones que hemos tenido en procesos de formación con maestros y maestras a lo largo del territorio nacional. Colombia lleva formando en ciudadanía desde el 2009 a maestros y maestras y ellos nos han dicho, ustedes nos han dicho, que los temas que más les interesan es cómo resolver conflictos en el aula, cómo mediar esos conflictos, qué complejidades tiene el abordaje de la discriminación por etnia, por género, cómo resolver el tema del conflicto armado, que no es fácil, eso tiene afectaciones emocionales y muchos de ustedes están en medio del conflicto dictando sus clases. Sin duda alguna estos temas los hemos priorizado, la memoria histórica, pero lo que les hemos dicho es en el marco de su autonomía curricular, estos son temas, no les hemos dicho ni cómo los deben desarrollar, que es la didáctica, ni cuál es el énfasis en esos temas, eso depende mucho del contexto en donde está la escuela. Sin embargo, nos vamos a prever, como les estaba diciendo, en eso estamos trabajando, para darles unas orientaciones básicas
que nos permitan, en el marco de los lineamientos curriculares que ya existen, cómo bajar eso al aula, pero como pistas, no para que sean seguidos estrictamente, sino para que los maestros, que sabemos que es un tema complejo, lo puedan hacer de manera más fácil. Sin duda alguna, el grupo de edad en el que están nuestros niños y niñas implica que no se pueda abordar, por ejemplo, un tema como el conflicto armado, igual con los chiquitos que están en primero que con los niños o los jóvenes que están en 10º y 11. En ese orden de ideas, hacia allá vamos, tal como están los estándares básicos de competencias que van por niveles y grupos de grados, de primero a tercero, etcétera, etcétera. Estamos pensando en esa misma estructura, que esas pistas estén enfocadas mucho a ese grupo de edad, pero también al grupo de grados donde están los chicos. Y una cosa muy importante que lo sepan, estamos discutiendo de hecho cómo lograr que entre transición en este proceso, que son los chiquitos más chiquitos, que hasta ahora no lo habíamos pensado, pero nos estamos dando la oportunidad de pensar también en ellos, en los que están en transición. La evidencia internacional, por ejemplo, del clima de aula y de cómo otros países han formado, particularmente en mediación escolar, relacionada no a conflictos que tengan que ver con la violencia armada que se ha representado en nuestro país, sino los conflictos del cotidiano, demuestra esa evidencia que es importante hacer un énfasis en la formación en los grados, por ejemplo, de la secundaria, estamos hablando de 6º a 9º grado. Por eso, esas pistas de las que estábamos hablando en el marco de los estándares de competencias, un poco lo que orientan es cómo desarrollar esas competencias particulares para resolver conflictos que tienen posibilidad de ser mediados en el aula. Entonces ahí vamos a hacer énfasis en los chicos que están de 6º a 9º grado. Y lo que, repito, le estamos diciendo a maestros, por ejemplo, en lenguaje y en ciencias, cómo en el desarrollo natural de sus asignaturas en esta área del conocimiento, los chicos pueden desarrollar estas capacidades de mediación escolar. Hay una evaluación interna que los maestros tienen que hacer en el marco del decreto 1290 y que dice justamente qué es lo que yo debo lograr que mis estudiantes aprendan en mi asignatura, en mi aula y en mi área de conocimiento. Eso que yo evalúo debería estar correlacionado con aquello que dicen los estándares básicos de competencias. Por ende, esa evaluación, que es interna, no va a cambiar. Volvemos a decir, como esto va a estar anclado en las 9 áreas obligatorias que hoy por hoy los establecimientos educativos ya vienen desarrollando, lo que debe lograr el maestro o las maestras es justamente que esa evaluación vuelva a ver los estándares y vuelva a determinar qué es aquello que yo dije que mis estudiantes y mis niños y niñas deberían lograr aprender en el marco de esas competencias científicas y ciudadanas. Eso ya lo deberían estar evaluando. La ley no modifica esa evaluación. Y hay una evaluación externa que para beneficio de este país hacemos desde el año 2003, retomamos en el 2010, y es la evaluación de competencias ciudadanas. Y en esa evaluación de competencias ciudadanas se evalúa lo cognitivo, justamente qué tanto sabemos nosotros, por ejemplo, en términos de la historia de Colombia, de la constitución política, pero también las actitudes y los comportamientos. Esa evaluación externa, que también llega a los colegios, es indudablemente una oportunidad para evaluar no la cátedra de la paz, sino cómo mis estudiantes todos los estudiantes de la escuela están aprendiendo lo que deberían aprender en el marco de los estándares básicos de competencias. La prueba saber en competencias ciudadanas y las pruebas en competencias científicas ya incluyen preguntas en el marco de los estándares. No todo lo que está en los estándares se evalúa, pero se determinan algunos ítems y algunos temas, digamos, que son de particular interés para el país. Nosotros ya estamos incluyendo en competencias ciudadanas evaluaciones que nos permiten, repito, ver conocimientos de los estudiantes, actitudes y comportamientos respecto de la convivencia y la paz. Hay todo un ítem dedicado a evaluación de la convivencia y la paz en las aulas, pero también se están viendo los factores asociados relacionados en el relacionamiento del estudiante con el maestro, por ejemplo, y del entorno escolar, la seguridad, etc. Seguro deberíamos revisar, pero repito, Colombia ha avanzado mucho en el tema y seguramente tendría que afinar algunas cosas, pero por ahora considero que lo que tiene el sistema educativo colombiano en términos de evaluación externa es muy potente y nos permitirá tomar decisiones pertinentes en el aula.
Yo lo que le diría a los maestros y a las maestras del país es que sabemos que es difícil, que es complejo, por el entorno en el que estamos, porque una cosa es que yo hable de la convivencia, la paz y del conflicto en un entorno urbano como en el que podemos vivir muchos los colombianos y las colombianas, y otro cuando están los maestros en la ruralidad en medio del conflicto armado. La Cátedra para la Paz es una oportunidad en términos que retoma y le da un aire al país y al sistema educativo diciéndole esto es importante y usted no lo puede abandonar. Cuando digo esto no es la paz, sino lo que venimos haciendo en términos de formación ciudadana. Y sabemos que necesitamos acompañarlos en ese reto, estamos en esa tarea, estamos trabajando para darles más claridades de las que hasta ahora hemos dado, y esto no significa ponerles un trabajo adicional, sino para tranquilidad de todos es potenciar lo que ya vienen haciendo en las aulas. Creo que en general todos los maestros forman para la paz en este país. Y creo que esa labor que ustedes hacen en el cotidiano para nosotros es la apuesta y es la obligación para reforzar lo que venimos haciendo desde el Ministerio de Educación, el mejoramiento de la calidad. Si tienen experiencias, buenísimo que nos las dejen conocer porque sabemos que hay muchas, y que nos digan ya cómo vienen resolviéndolo, no a partir de la ley, sino desde los estándares de competencias.